buenas noches a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar compartiendo hoy de este estudio, al igual que siempre. Y bueno, no es la primera clase de Santiago, ¿no? Ya va a ser nuestra tercera clase sobre este libro, sobre esta epístola. Y hemos hablado ya de algunas cosas, ¿no? Dijimos que la estructura que tenía la Carta de Santiago son fragmentos con enseñanzas muy prácticas o con reflexiones muy prácticas, que parecieran no estar necesariamente conectadas unas con otras, algunas veces sí, pero no siempre llevan una secuencia. Nosotros decíamos que le encontrábamos una conexión, una coherencia a toda la carta en el capítulo 1, en gran parte del mensaje del capítulo 1. Y después de saludar Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 2, dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y decíamos que entendíamos que el libro de Santiago tiene esta intención, ¿no? Eh, que podamos ser íntegros, cabales, perfectos, y recordando que la palabra perfecto no hacía referencia a una persona que no se equivoca nunca, o a una persona que necesariamente no comete algún pecado, sino aquella persona que es coherente con su fe. Si dice que es cristiano, o sea, el verdadero cristianismo debe ser coherente, ¿no? Si uno dice que es cristiano, que es un seguidor de Jesús, es un discípulo de Jesús, entonces lo que hará es vivir de una manera que sea coherente con la fe que profesa, ¿no? Este, Perdón, Richard, yo te veo acá en la pantalla principal, no sé por qué. No sé si igual se está grabando bien. No, no pasa nada. Pero bueno, decíamos que esa es la intención de Santiago para su carta, ¿no? De que podamos, a través del vivir esto de las pruebas, que podamos resultar en personas con más paciencia, y que nuestra fe se vaya probando a tal punto de que podamos vivir una fe genuina, podamos vivir una fe íntegra, coherente, cabal, ¿sí? Entonces esa es más o menos la intención, o la centralidad en el libro de Santiago, ¿no? Y, no sé si vieron cómo eran las series de televisión antes, ¿no? Que bueno, uno ahora con Netflix, o con Amazon Prime, o con Disney Plus, o la cantidad de compañías de streaming que hay, como uno puede verse un montón de capítulos de una serie, uno atrás del otro, ¿no? Pero antes, capaz, veías un capítulo por semana, si lo emitían así, o uno por día. Entonces necesitabas recordar un poco qué es lo que había pasado el capítulo anterior, ¿no? Y te decían escenas del capítulo anterior, ¿no? Entonces, viendo como una escena de la clase anterior, ¿sí? Vamos a leer el último versículo que leímos el miércoles pasado, que es el versículo 13 del capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Y dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? ¿Y recuerdan cuál era el contexto del pasaje que leímos el miércoles pasado, de Santiago 2, del 1 al 13? ¿Cuál era la situación que estaba pasando ahí? Básicamente que era probable, o lo que estaba criticando Santiago era el favoritismo, ¿no? Cuando llega alguien a nuestra comunidad
que aparentemente tiene muchas posesiones o una posición social elevada, por así decirlo, ¿sí? Mientras que viene otro de condición mucho más humilde, incluso, como lo señala Santiago ahí, en extrema pobreza, nosotros hacemos diferencias, hacemos acepción de personas, tenemos favoritismo, ¿no? Hacia los que más tienen, y tendemos a ser más despectivos con aquellos que menos tienen, ¿sí? Entonces lo que estaba diciendo Santiago en el versículo 13 es que si nosotros no podemos poner la mirada, si no podemos sentirnos conmovidos, si no podemos sentirnos llamados a misericordia con los que necesitan, llegará el momento del día del juicio o sobre el juicio, en cual la misericordia va a ser tomada en cuenta, ¿sí? No podemos vivir siendo cristianos sin ser misericordiosos. No podemos vivir siendo cristianos y hacer acepción de personas o tener favoritismo, ¿sí? Eso no sería ser íntegro, no sería ser coherente con nuestra fe. Teniendo en cuenta esto, es que vamos a llegar a la última parte del capítulo 2, que es desde el versículo 14 hasta el 26, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de comprender esta noche, ¿sí? Voy a pedir a algún hermano o hermana, algún voluntario o voluntaria que quiera leer esos versículos desde el 14 hasta el 26. Leo, Jairo. Por favor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias. Bueno, saben que este pasaje es un pasaje bastante controversial, es un pasaje en el que muchos encuentran discusión, o uno de los que más encuentra discusión en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, am, en esas grandes divisiones que se hacen en nuestras sociedades, ¿sí? Cuando se habla de las personas cristianas o cuando se habla del cristianismo, se hace una primer gran división, ¿no? Entre católicos y protestantes, entre el catolicismo y el protestantismo. Este, en esa tradición protestante, una de las fuentes principales, si no es la más importante, es la reformista, ¿sí? Porque también es de donde surge esta tradición, ¿no? Este, y una de las personas más conocidas en este movimiento que se conoce como la Reforma es Martín Lutero. No sé si ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de esta persona, ¿sí? De Martín Lutero. Es aquel que clavó sus 96 tesis en la puerta de la iglesia de donde él era en Alemania, ¿sí? Y, a ver, una de las cosas que él
que es famosa sobre él, que son populares sobre él, es su descontento con esta carta de Santiago, o por lo menos por algún tiempo de su vida, de sentirse un poco a disgusto con el contenido de esta carta, ¿sí? Y una de sus cartas favoritas era la que nosotros estudiamos la vez anterior, que era Romanos, ¿sí? En la cual se nos presenta que la justificación es solo por fe, ¿sí? O en realidad no son necesariamente las palabras de Pablo, sino que Pablo dice que la justificación es por fe, pero uno de los grandes puntos de Lutero era que la justificación era por sola fe, ¿sí? O por fe sola, ¿sí? Entonces acá lo que se nos presenta es que dice Santiago que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y era una idea que no coincidía con el mensaje que estaba tratando de dar Lutero, a tal punto que Lutero, al menos por un tiempo, llegó a como no tener en cuenta a la epístola de Santiago dentro de su canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Y si nosotros entramos a ese nivel de discusión, ¿sí? De que, bueno, si Santiago contradice a Pablo, ¿sí? Capaz estamos cayendo en un punto incorrecto, estamos cayendo en un pozo en el cual no tiene ningún sentido estar envuelto en esa discusión, porque al parecer, Santiago no está contradiciendo o no está yendo contra las enseñanzas de Pablo, ni Pablo tampoco contra las de Santiago, sino que ambas son complementarias. Y como ya habíamos hablado otras veces, es necesario que para que podamos entender cuál es el mensaje que se nos está dando en un pasaje, que podamos entender el contexto. Y evidentemente el contexto de las dos cartas es muy diferente, ¿sí? Entonces lo que está tratando de explicar, sobre lo que está tratando de hablar Pablo en Romanos, tiene un propósito muy diferente al que Santiago está tratando de compartir en su epístola, ¿sí? Pero vamos a entrar un poquito más en ese tema, ¿sí? Yo creo que Santiago no está en una cuestión, no está en esa discusión de fe u obras, ¿sí? Sino que él está haciendo un contraste entre dos tipos de fe, ¿sí? Una fe a la cual él llama muerta, estéril o vana, ¿sí? Que es la fe que no tiene obras, y en contraste con una fe genuina, que es una fe que tiene obras, es una fe que es acompañada con las obras, ¿sí? Que se evidencia por las obras, ¿sí? Y no está diciendo, bueno, acá vos vas a ser justificado por tus obras, sino él sigue afirmando, bueno, la justificación es por fe, pero por una fe que sea genuina, ¿sí? Y después va a explicar qué es una fe genuina, ¿sí? Y cuando Pablo está hablando de la justificación por fe en Romanos, él estaba diciendo, bueno, no somos justificados por nuestras obras, ¿sí? No es que nosotros podamos, como se suele decir, ganarse el cielo, ¿no? No es que nosotros por una acumulación de buenas obras o por lo que más comúnmente llamamos como mérito, no es por mérito que nosotros alcanzamos la justificación, ¿sí? Sino que somos justificados, gracias a Dios, por su gracia a través de la fe en el Evangelio de su Hijo, ¿sí? Pero el mismo Pablo dice, ¿sí? Después de explicar acerca de la justificación por la fe, acerca de contarnos que somos salvos por gracia en el capítulo 5, llega al capítulo 6 y dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Vamos a seguir pecando para que esa gracia abunde? Dice, por supuesto que no. Y el mismo Pablo, en el libro de Romanos, ¿sí? Voy a tratar de ir yo rápido. En el capítulo 1, versículo 5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, ¿sí? Entonces que la fe está acompañada de la obediencia, ¿sí? Una fe genuina, ¿sí? Es una fe que obra en consecuencia a esa fe, ¿sí? No es una fe, como diría Santiago, estéril o vana, que lo que nosotros traducimos, lo que en español se traduce como vano, en realidad quiere decir vacío, ¿sí? No es esa fe muerta, sino que la fe genuina está acompañada por obras, ¿sí? Y ese va a ser el mensaje central en estos pasajes, ¿sí? Tenemos este contraste entre dos tipos de fe, ¿sí? La fe, que es como dijimos, vana, estéril, muerta, contra una fe genuina que es acompañada por obras, que se evidencia por las obras, ¿sí? Ahora yo quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Porque estamos hablando mucho de la fe, pero cuando hablamos de la fe nosotros como cristianos, ¿qué entendemos que es la fe? ¿Qué piensan? Bueno, Jairo, alguien dijo por ahí porque podemos decir, bueno, la fe es creer, ¿no? Creer en Jesús, creer en Dios, bueno, creer en muchas cosas también. Pero alguien dijo por ahí también que no solamente es creer, que es más allá, la fe va más allá de solamente creer. Porque si no me equivoco, ahí leíamos un pasaje que leí yo en Santiago, dice en el 19, ¿no? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que hablando de esta fe activa, de esta fe que se evidencia en hechos, en actos, es más que creer. Es mucho más, mucho más allá que creer, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero ser más extenso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Jairo, nosotros, Dios, a través del Espíritu nos está dando a entender la fe de Abraham, ¿no? Abraham fue llamado por Dios, ¿sí? Y no se quedó en el lugar, no dijo yo creo en Dios y se quedó ahí, sino que salió. Para mí la fe es una acción, ¿sí? Dios lo dice y yo voy y hago porque Dios lo dice, ¿sí? La fe es una acción, la fe es una obediencia. La fe es aquello que nos mueve a hacer cosas. Sin fe no podríamos hacer cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Joana por acá decía confianza. No sé si alguien más quiere aportar alguna otra opinión sobre qué entiende por la fe. Y cuando hablamos de obras, ¿qué entendemos por esas obras? Yo me imagino que no es la primera vez que leyeron este pasaje en Santiago, es un pasaje bastante conocido. Pero ¿qué entendemos por las obras de las que nos habla acá? Los hechos. Hechos, ajá. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia, dice Joana. La fe, Jesucristo da muchas enseñanzas acerca de la fe.
¿sí? Como aquellos que trajeron al paralítico y lo metieron por un techo, vio la fe de ellos. La fe, o sea, se muestra en hechos, se muestra en acciones, ¿sí? Es lo que nos muestra Dios, ¿sí? Para que nosotros no digamos únicamente, como decía Daniel, yo creo, el diablo también cree, pero el diablo tiembla de miedo, el diablo no hace, no obedece, ¿sí? O sea, Dios nos llama a la obediencia, ¿sí? O sea, la fe, como si fuera la fe nuestra, como un grano de mostaza, como nos menciona el Señor, haríamos mucho más cosas de las que hacemos. Hacemos pequeñas cosas, pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? Pero nuestra fe tiene que aumentar para hacer cosas mayores y las podemos hacer porque creemos en el Señor y el Señor acompaña esa fe. O sea, lleva a cabo nuestros hechos justamente por la fe que tenemos, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé más fe. Bueno, la pregunta era sobre las obras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como obras? Porque precisamente en el libro de Romanos, Pablo va a hablar diciéndonos que, bueno, las obras no nos justifican, no encontramos salvación, no encontramos redención a través de las obras, pero él está hablando de un tipo de obras, y lo que él va a hablar Pablo en Romanos es sobre las obras de la ley, ¿sí? Y en Santiago, nosotros en el versículo 12 del capítulo 2, dice, así hablad y proceder como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, ¿sí? Entonces, es interesante que pensemos, porque cuando hablamos de la ley, perdón, de Romanos, estamos hablando de la ley mosaica, ¿no? Que entendamos sobre cuáles son las obras, qué es la obediencia, cuál es la ley de la libertad. Y así como hay una fe estéril, una fe muerta, hay también una fe genuina. Así hay también obras que no aprovechan para nada, y obras que sí son evidencia de nuestra fe, como decía Heber, ¿no? Y una de las cosas es cuando nosotros entendemos, como yo les decía el miércoles pasado, que la Biblia, por ejemplo, es un manual de vida, ¿sí? Es como un conjunto de mandamientos, es una recopilación de mandamientos que nos dicen cómo nosotros debemos vivir, ¿sí? Porque cuando nosotros lo vemos así, vemos solamente la frialdad de los mandamientos, la frialdad de la ley, ¿sí? Y no entendemos que las escrituras en realidad lo que nos quieren dar a conocer es a Dios mismo, ¿sí? Dios se quiere dar a conocer a su pueblo. Y cuando Dios le dio las leyes a su pueblo, ¿sí? Que recordemos, no son solamente los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, sino que en los primeros 5 libros de las escrituras podemos encontrar, mezclado con algunas historias, algunas otras leyes más, que en total forman un cuerpo de 613 leyes, ¿sí? Pero él no les dio eso como para que ellos terminaran haciendo lo que hicieron, ¿no? Que es adorar a esa ley prácticamente, sino que se las dio para que conocieran a la naturaleza de Dios, para que pudieran conocerlo a Él, ¿sí? Y que a través de ese conocimiento ellos pudieran transformar su vida y las naciones que tenían alrededor pudieran conocerlo también y transformar su vida, viviendo la vida que Dios quería darles, ¿sí? Pero ellos lo que hicieron fue no entender la naturaleza misma de la ley, ¿sí? Y recuerdan que nosotros habíamos dicho que Santiago tomaba mucho de su mensaje de qué fuentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que mayoritariamente de 2 fuentes. Una era el libro de Proverbios, sobre todo los primeros capítulos, y la otra era el Sermón del Monte, ¿sí? Y en el Sermón del Monte lo que está haciendo Jesús es tomar la ley, ¿sí? Y
tomar también lo que se les había enseñado a los judíos, lo que los líderes judíos enseñaban en su momento, tomar eso e interpretarlo como Dios realmente quería que lo interpretáramos, ¿sí? Que pudiéramos ver la naturaleza de esa ley, que pudiéramos ver la naturaleza de Dios en esos mandamientos, y no que lo tomemos como un conjunto de mandamientos apartado de quién es el que lo está diciendo, ¿sí? Y precisamente le voy a pedir por favor a alguien si puede leer Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Y vamos a encontrar que hay mucha similaridad con este pasaje que acabamos de leer de Santiago. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leerlo? Bueno, te leo, Jairo, te leo. Dale. 21 al 23. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que estamos hablando en esta parte de Santiago acerca de esta fe genuina contra o en contraste con esta fe muerta o estéril o vana, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en el pasaje que acaba de leer Dani, que Jesús mismo en su sermón del monte estaba diciéndoles, bueno, no solamente por decirme Señor, Señor, ¿sí? Es que yo los vaya a aceptar, ni tampoco por decir, bueno, yo hice esto, esto y esto otro, ¿sí? Sino que va a ser cuando nosotros tengamos una entrega, una relación genuina con Él, ¿sí? Cuando nuestra fe sea genuina, cuando nuestras obras sean genuinas, ¿sí? No cuando yo digo, bueno, creo en Jesucristo, pero y soy su discípulo, pero no vivo una vida coherente con lo que estoy diciendo, ni tampoco cuando yo digo, bueno, prácticamente me gané el cielo porque hice esto, esto, esto y lo otro, ¿sí? Sino que cuando nosotros podamos entender realmente quién es Dios, qué es lo que hizo por mí, que yo pueda vivir una vida consecuente en ese sentido, ¿sí? Entonces estábamos diciendo que probablemente lo que está pasando es que nosotros, o lo que podría pasar con nosotros, es que tomemos esta idea de tomar la Biblia como un conjunto de mandamientos y no podamos ver la centralidad, ¿sí? Uno de los mensajes más importantes que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras, que es precisamente donde Jesús dice que se resumen la ley y los profetas, es en ese gran mandamiento, esos gran mandamientos que nos ha dejado, ¿sí? El primero, recordemos, es amar a Dios, ¿sí? Y el segundo es amar al prójimo, ¿sí? Y la primera idea, ¿sí? La de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, está extraída de un credo o de una oración que tenían los israelitas, que se llamaba la Shema, o los hebreos que llamaban la Shema, ¿sí? O sea, ahora nosotros siempre cantamos esa canción, la de Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y Jesús va a tomar esta Shema, en la cual dice, bueno, oye Israel, nuestro Señor es uno, ama al Señor tu Dios, y bueno, va a tomar eso y va a agregarle una parte, que es lo que algunos conocen como, o hablan de una Shema del Nuevo Testamento. Está en Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 31. Marcos capítulo 12, del 29 al 31.
y dice, Jesús respondió, perdón, vamos a leer desde el 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros entendemos en este pasaje, así como diría Juan, nosotros amamos a nuestro Señor porque Él nos amó primero. Nosotros entendemos que Dios es amor, ¿sí? Y que a partir de eso, ¿sí? Nosotros también, para vivir en una relación con Él, tenemos que amarlo profundamente, tenemos que amar a este Dios único profundamente, ¿sí? Y compartir, mostrar ese amor que Dios nos tuvo a nosotros, que nosotros le tenemos a Él, mostrarlo con los demás, ¿sí? Eso es vivir una vida coherente, ¿sí? Una fe coherente, ¿sí? En la cual nosotros amamos profundamente a nuestro Dios y amamos a los demás, ¿sí? Entonces, vamos a volver a Santiago y teniendo en cuenta todo esto de lo que hablamos, es que vamos a tratar de entender algunos de estos pasajes, ¿sí? En el versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Sí? Y son preguntas retóricas, así que no vamos a quedarnos mucho ahí. La respuesta evidentemente es no, ¿sí? Uno no puede llegar a ser justificado, uno no puede llegar a ser salvo con una fe que no sea genuina, ¿sí? No podemos salvarnos con una fe muerta, ¿sí? Y nos va a poner un ejemplo muy, muy práctico, fiel al estilo de Santiago, que dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Sí? ¿De qué aprovecha esta persona? ¿Sí? ¿Sirve para algo? Y otra vez la pregunta es retórica, no sirve de nada, ¿sí? Y la situación es esta, ¿sí? Presenta el ejemplo de que si aparece un hermano y la versión que yo leí es la Biblia de las Américas y dice, no tienen ropa. Me parece que la Reina Valera dice, están desnudos. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, Dani me dice que sí, que habla de desnudo. Cuando habla de desnudo, ¿sí? No está hablando de que estaban completamente sin ropa, ¿sí? Sino de que les faltaba algo de ropa para poder cubrirse o para poder abrigarse lo necesario, ¿sí? Y la otra condición que tenían este hermano o esta hermana es que dice carecen del sustento diario. Creo que en otras versiones habla sobre la alimentación. ¿Puede ser que no tiene el alimento? ¿Sí? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Comer ni que vestirse. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice que no tiene que comer y que vestir. Y esa es más o menos la idea, ¿no? De una persona que no tiene lo suficiente para vestirse bien, o no para vestirse bien, perdón, sino para vestirse completamente, como para poder abrigarse completamente, ni tampoco tiene lo suficiente para poder saciar sus necesidades alimenticias, para comer bien, ¿sí? Se quedan con hambre, no llegan a comer lo necesario, comen mal y se visten precariamente porque no lo tienen, ¿sí? Y ante esta situación, dice, bueno, esta persona en el supuesto, en esta alegoría que está haciendo Santiago, le dice, id en paz, ¿sí? Ese es un saludo típico judío, ¿sí? El famoso que nosotros conocemos como el shalom,
¿sí? Que no solamente significa paz como tranquilidad o como ausencia de conflicto. El shalom es mucho más completo, ¿sí? Habla sobre una calidad de vida más integral, ¿sí? Entonces, como de cierto bienestar, ¿sí? Entonces, como él le dice, bueno, anda tranquilo y que te vaya muy bien, ¿sí? Que te vaya bien en todo. Y le dice, id en paz, calentaos, ¿sí? A esa persona que no tiene el suficiente abrigo para vestirse, para calentarse, le dice, calentaos y saciaos, ¿sí? A esa persona que no tenía lo necesario para comer bien, ¿sí? Imagínense la frialdad, la indiferencia, ¿sí? De esa situación, ¿no? Alguien que no tiene ni para vestirse como debería vestirse, ni tiene lo necesario para comer como debería comer, ¿sí? Solamente le estás dando tus buenos deseos, ¿sí? O le estás diciendo que lo haga, ¿sí? Sin darle lo necesario para que pueda hacerlo. Y precisamente volvemos a la enseñanza de Jesús. Lo leímos el miércoles pasado, Mateo capítulo 25, desde el versículo 41. ¿Sí? Mateo capítulo 25, no hace falta que lo busquen, lo leo yo. Dice, entonces dirá a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno irán al castigo eterno, para los justos la vida eterna. ¿Sí? Fíjense, casi que las mismas palabras de Santiago, ¿no? Cuando alguien está desnudo, cuando alguien está desnudo no con el abrigo necesario, y cuando alguien está sin el alimento necesario, ¿sí? Y nosotros lo estamos haciendo con nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿sí? No podemos decir que vivimos una fe genuina, ¿sí? Si nosotros no actuamos en consecuencia, ¿sí? No podemos decir que somos cristianos y ser indiferentes a los demás. Hay algunos que dicen que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿sí? Nosotros algunas veces tenemos unas preocupaciones un poquito vanidosas, ¿sí? No, bueno, estoy pensando en cuál es la carrera que voy a estudiar y estoy orando para saber qué es lo que quisiera estudiar. No, bueno, la verdad que tengo un trabajo, pero bueno, quisiera conseguir un trabajo mejor y estoy orando para que el Señor me abra puertas, ¿sí? Sin tener en cuenta algunas veces, no estoy diciendo que eso esté mal, pero sin tener en cuenta algunas veces que hay personas que ni siquiera tienen para comer, ni siquiera tienen para vestirse, un lugar donde vivir, sin siquiera tener en cuenta que capaz dentro de nuestra propia comunidad hay algunos que no llegan a alimentarse como corresponde, o no llegan a tener el sustento necesario, o no llegan a vivir en las condiciones que deberían vivir, ¿sí? Nosotros podemos tomarnos esa posición tan insensible algunas veces, ¿no? Y empezamos a tener una fe que no es esa fe genuina, en la cual, perdón, que me apareció un cartel acá en la memoria, en la pantalla, en la cual nosotros creemos, por ejemplo, que la fe es creer en Dios, ¿sí? Y es creer en todo lo que Dios puede hacer, ¿sí?
Y sin duda eso es una clase de fe, ¿sí? Pero no es la fe completamente genuina de la que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, en esa idea de la fe, nosotros decimos, bueno, vamos a orar por vos, ¿sí? Y nos vamos y dejamos a esa persona que está pasando por necesidad, ¿sí? Pero quedan tranquilo que yo voy a orar por vos y me voy contento y tranquilo a mi casa mientras estoy abrigado y saciado, ¿sí? Y con la idea de que yo estoy obrando bien porque le voy a pedir a Dios con fe, creyendo que Él puede cambiarle la situación de esa persona y no hacer nada por esa persona, ¿sí? O algunas veces, bueno, no sé, vamos a poner un ejemplo bien tonto, ¿no? Pero, no sé, tengo 200 pesos de más, ¿sí? Y voy a orarle a Dios para saber qué voy a hacer con esos 200 pesos de más que tengo, ¿sí? Si me los gasto para mí, si que Dios me dé la sabiduría para saber en qué lo voy a gastar, cómo, capaz tengo la intención de ayudar a los hermanos, ¿no? Y decir, como, bueno, ¿cómo lo puedo poner a disposición de los hermanos? ¿Sí? Y recuerden que la sabiduría de la que nos habla Santiago, ¿sí? Es una sabiduría diferente, no es la del conocimiento, sino es la del poder hacer, ¿sí? El del no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros sabemos muy bien que si nosotros tuviéramos 200 pesos de más, ¿sí? O que tuviéramos a disposición 200 pesos más, ¿qué es lo que Dios le gustaría que nosotros hiciéramos con esos 200 pesos? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios haría si tuviera algo en sus manos para poder darle a otros? ¿Sí? ¿Querés comprarle un sándwich a la familia que está durmiendo en la esquina? Está perfecto, ¿sí? ¿Querés comprarle medicamentos a las personas que lo necesitan? Está perfecto. ¿Querés, no sé, comprarle un buzo o una campera a aquel que está pasando por frío, comprarle una estufa a aquel que está pasando por frío? Está perfecto, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? No hay duda de lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? La sabiduría, nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. Que en ese caso no es decirle, bueno, anda en paz, calentate y saciate, o andate en paz y yo voy a orar por vos para que las cosas pasen. Eso no es una fe genuina, ¿sí? Es más bien insensibilidad, es una frialdad que no se corresponde con Dios, no es coherente con nuestra fe. El versículo 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Vos tenés la nueva traducción viviente. No creo que vaya a llegar a ver esta letra, pero estábamos en el versículo 18. La nueva traducción viviente tiene una traducción, valga la redundancia, que me parece bastante interesante. El versículo 18 dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, ¿sí? Este es el escenario, ¿sí? Se podría argumentar, bueno, hay personas que tienen fe, ¿sí? Hay personas que creen, ¿sí? Y hay otras que tienen buenas obras, ¿sí? Hay otras que hacen bien, que hacen buenas acciones o que tienen obras, ¿sí? Y tenemos que respetar, bueno, algunos están haciendo el bien con la fe y otros están haciéndola con buenas acciones o con obras. Y lo que les está diciendo Santiago, bueno, ni una ni otra, ¿sí? No es, bueno, tener fe o tener obras, ¿sí? Les está diciendo yo te voy a mostrar mi fe, ¿sí? Mi fe se va a hacer evidente con mis obras, ¿sí? Con las obras que Dios ha puesto en mí, ¿sí? No es, bueno,
voy a alcanzar la justificación, la salvación por mis buenas obras. Ni, bueno, voy a alcanzar la justificación por una fe que no tiene obras. No, voy a alcanzar la justificación, la salvación por una fe que es evidente por mis acciones, por mis buenas acciones o por mis obras, ¿sí? Y va a seguir graficando este punto. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, los demonios creen y tiemblan, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la oración esta de la Shema, ese credo que nosotros hablábamos, ¿sí? ¿Qué es lo que decía? Oye Israel, nuestro Dios es ¿qué? Es uno, ¿sí? Y parece que Santiago está tomando este credo judío, que incluso había llegado a ser también algo muy representativo para los cristianos, porque Jesús mismo lo dijo, ¿sí? Vos decís, yo creo que Dios es uno, ¿sí? Que tengo que amarlo, que tengo que amar a mi prójimo, lo digo de palabra, ¿sí? Pero ¿qué tiene? O sea, vos podés creer que tu Dios es uno, ¿sí? Con solo creerlo, que tenés casi que la misma fe que los demonios, ¿sí? Los demonios también creen que Dios es uno, saben que Dios es uno, saben que Jesucristo es el Mesías, saben que Jesucristo es el Señor. Ellos lo saben bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre nuestra fe y la fe de los demonios? ¿Sí? Que nuestra fe es evidente, que nuestra fe es genuina, que nuestra fe está acompañada de obras, ¿sí? Y en este sentido, el tiempo siempre me juega una muy mala pasada, pero nosotros podemos tener ese tipo de fe, ¿no? El de, bueno, creemos que existe un Dios. Y hay muchas personas que dicen, bueno, creo que hay un Dios, creo que hay un ser superior en el universo, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Hasta ahí. Después podríamos pensar, bueno, una fe un poco más profunda sería, bueno, creer que hay un Dios, pero creerle a Dios, ¿no? Creer que es lo que Él dice es cierto, ¿no? Y eso ya es avanzar un poco más. Y ahora lo que nos propone Santiago es ir en un punto más profundo todavía, creerle a Dios, creerle lo que Él dice, ¿sí? Pero vivirlo en una relación real, ¿sí? En la que yo vivo lo que estoy diciendo, ¿sí? Que si yo digo que creo en Dios, que le creo a Dios, entonces mi vida se va a reflejar en eso que yo digo, ¿sí? No solamente creer que Dios tiene poder, ¿sí? Hay muchas personas que creen que Dios tiene poder, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa fe, como por ejemplo nos hablaba Luis en un muy buen mensaje la vez pasada, ¿no? Como el tener fe como un granito de mostaza, no es el creer, ¿sí? Como decía Luis, bueno, que Dios existe o que Dios tiene el poder para poder mover montañas, ¿sí? Sino que es creer que hay un Dios que es poderoso, que es creador de todas las cosas, es creerle lo que Él dice, que lo que Él dice es verdad, ¿sí? Y vivir conforme a lo que Él dice. Eso es tener fe, eso es tener una fe genuina, ¿sí? Si no, las otras, el otro tipo de fe es una fe estéril, vana, vacía, ¿sí? Y versículo 20 dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Recuerden esa idea que habíamos leído en el capítulo 1, ¿no? La persona de doble ánimo, ¿sí? Cuando habla te dice, oh hombre vano, recordemos que la palabra vano podría traducirse como vacío también, oh hombre vacío, ¿sí? Que, bueno, decís que tenés fe, pero que tu fe no se demuestra, que no vivís una vida íntegra, que no vive una vida coherente, ¿sí? Y él va a poner los ejemplos de Abraham y de Rahab, ¿sí? Y otra vez acá entra ese conflicto con el mensaje de Romanos, ¿no?
Pero otra vez, ya nos quedamos sin tiempo, pero la idea no es que, bueno, en Romanos dice que Abraham fue justificado por la fe y que Santiago está diciendo que fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe, que fueron evidentes en sus obras. ¿Sí? De que cuando Dios le pidió que hiciera ciertas cosas, él entendió qué era lo que Dios le estaba diciendo y lo hizo. Y ya, ahora sí, para terminar, el versículo 36 dice, 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Nosotros, ¿se acuerdan? Poníamos el ejemplo en la primera clase de ese animalito que capaz estaba como ahí acostado, ¿no? Y nosotros no sabíamos si estaba muerto o si está vivo. Entonces lo que teníamos que hacer era o hacer un ruido o tocarlo o hacer algo para ver si el animalito se movía. Y si mostraba que se movía, que no sé, que tenía movimiento, que respiraba, que hacía algo, era que estaba vivo, ¿sí? Aquella fe que está viva se nota, se ve, es evidente, ¿sí? No es una fe que está apagada, que no se ve, que no se puede palpar, que no es tangible. Aquella fe que está viva se nota, ¿sí? Se nota por lo exterior, pero porque hay algo interior más profundo, ¿sí? Una fe con obras no es una fe superficial, es todo lo contrario, es una fe que encuentra una profundidad tremenda en nuestros corazones al conocer quién es Dios, ¿sí? Y yo quiero vivir como Dios espera que yo viva, porque quiero mostrarle al mundo quién es Dios, ¿sí? Quiero compartir con todos los demás, quiero que mi vida se ofrezca como una adoración al Señor. No siempre lo hago, sé que no siempre lo hacemos todos, pero si nuestro deseo es hacerlo, entonces vamos a vivir una fe genuina. ¿Sí? Si nosotros hacemos evidente con las obras de la ley de libertad, como dice Santiago. ¿Sí? Hermanos, muchísimas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga mucho y gracias por participar en la clase.